Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotras, con nosotros. Soy Luciana Ramos, investigadora de la Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales del Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muñiz, y estoy realmente muy contenta por tener la posibilidad de participar en el marco de la 35ª reunión anual de investigación de este instituto en la presentación del libro Violencia y Salud Mental, Perspectivas desde la Neurociencia, la Clínica y la Salud Pública, editado por este instituto en colaboración con Grañén Porrúa, y en el cual he tenido el privilegio de participar como autora de capítulos, pero también en la organización y coordinación del mismo. Como algunos y algunas de ustedes saben, la violencia ha sido una problemática de preocupación e interés en este instituto, habiendo sido investigada desde diversas áreas y disciplinas en el interés de comprender su asociación con la salud mental, tanto como factor causal o como efecto. Según la OMS, la violencia ocasiona 1.4 millones de muertes al año. Además, por cada persona que muere, hay muchas más con lesiones y con diversos problemas de salud física, sexual, reproductiva y mental. La violencia es un fenómeno complejo y multifactorial en el que están presentes componentes biológicos, psicológicos, sociales y culturales, cuyas consecuencias abarcan dimensiones individuales, familiares, comunitarias y sociales. A pesar de lo anterior, sus efectos en la salud mental han sido relativamente poco estudiados y escasamente difundidos. Dichos efectos son muy necesarios de comprender considerando el desolador panorama de violencia presente en México desde hace varios años. A partir de la denominada guerra contra las drogas, que inició a finales de 2006, se observó un aumento exacerbado de asesinatos que llegó a su punto más alto en 2011. Y si bien esta cifra disminuyó posteriormente, mostró un nuevo aumento en 2015, configurando desde entonces una escalada interminable, pues año con año se ha seguido incrementando el número de homicidios y otros delitos violentos. Para 2017 casi se había triplicado el número de víctimas por homicidio menores de 19 años. Según datos oficiales, se han encontrado 1,100 fosas clandestinas y más de 26,000 cuerpos identificar, y según la Comisión Nacional de Búsqueda, existen 137 personas desaparecidas y no localizadas. Alrededor de 10 mujeres son asesinadas diariamente y un hombre joven lo es cada 40 minutos. Cada día hay 4 asesinatos de niños y niñas y un 63% ha experimentado alguna violencia en el hogar. El panorama sí es desolador y las consecuencias de estas violencias requieren por ello ser investigadas, documentadas y comprendidas. Se requiere visibilizar estas heridas invisibles con el fin de que se construya un conocimiento que permita incidir en su prevención, atención y tratamiento. Por ello, quiero manifestar mi agradecimiento por quienes ahora se encuentran en esta mesa con nosotras, con la doctora Patricia Fuentes y yo. Les agradezco su generosidad para presentar y comentar este libro. Y pues sin más, me permito dar la palabra al doctor Eduardo Ángel Madrigal de León, médico psiquiatra y psicoterapeuta, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara de 1978 a 2018, presidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana 2012-2013, director del Consejo Mexicano de Psiquiatría 1992-2019 y actualmente nuestro director general del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Adelante, doctor, muchas gracias. Muchas gracias, Luciana, por su generosa presentación y un saludo a todo el auditorio en el marco de esta 35ª reunión anual de investigación del Instituto. Muy contento y me congratulo en presentarles el libro Violencia y Salud Mental, Perspectivas desde las Neurociencias, desde la neurociencia, la clínica y la salud pública. Un esfuerzo de trabajo de un buen número de investigadores de nuestro instituto, en donde vamos a resaltar algunas de las virtudes y agradecer también a nuestras invitadas e invitados para la presentación de este libro. Este libro, escrito por investigadores del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, magníficamente coordinados por las doctoras Patricia Fuentes de Iturbe y Luciana Ramos Lira, nace de la coyuntura en la que confluyen 3 vertientes del trabajo institucional:
realizado desde hace varios años, como ya lo señalaba la doctora Ramos. La primera de ellas es el estudio de la violencia y su relación con la salud mental. Como sabemos, la violencia es un fenómeno multifactorial con manifestaciones diversas y puede ser abordado desde diferentes perspectivas y disciplinas, desde la biológica, la bioquímica y la fisiología cerebral, que explican la violencia ancestral inherente a la condición humana, desde la predisposición genética y clínica que sucede en muchas personas y que puede verse agravada por el consumo de sustancias y la comorbilidad con otras patologías mentales y corporales. Otra perspectiva es desde la perspectiva social, pues la violencia no solamente deviene de la carga genética o de los antecedentes patológicos de las personas, sino también de la construcción de sociedades con abismales desigualdades económicas y sociales, así como de culturas con prejuicios, valores y mitos que conllevan condiciones inequitativas y usos inadecuados del poder, mismos que impactan en la salud y el bienestar de las personas y de las comunidades. Dos de los más graves tipos de violencia son las de género, con el horror cotidiano de los feminicidios, y aquella ligada a los grupos criminales, con el terrible saldo de cientos de miles de muertos y desaparecidos en México, y que hoy día constituye sin duda el mayor reclamo que tenemos como ciudadanos para el gobierno y que para este significa su mayor desafío. Sobre el primer tipo de violencia, es pertinente recordar que recientemente, el pasado 9 de marzo de este año, se cumplió la jornada Un Día Sin Nosotras, que contó con la participación de millones de mujeres y también de hombres en todo el mundo, que expresamos nuestros reclamos, nuestro hartazgo y el clamor por un cambio radical de toda la sociedad que resuelva de una vez por todas el problema. Los trabajos que se presentan en este libro, además de abordar las causas asociadas a las diferentes violencias, así como sus efectos y su relación con la salud mental, aportan diversas propuestas de mejora y o solución. La segunda vertiente que se aborda en esta obra tiene que ver con la historia de nuestra institución, el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, que recientemente cumplió 40 años de existencia. Desde su origen, su fundador, el doctor Ramón de la Fuente, definió su misión y visión: relacionar a través de la investigación las disciplinas psicológicas y médicas para modificar la forma de entender la enfermedad mental, brindar una atención integral, transformar los hallazgos científicos en programas aplicables a la comunidad, formar recursos humanos sensibilizados y capacitados, mejorar las prácticas para la prevención de la enfermedad y formular recomendaciones para las políticas públicas en el país. Para cumplir con el propósito de la investigación, en el instituto se conformaron 3 grandes divisiones, ahora direcciones: investigaciones en neurociencias, investigaciones clínicas e investigaciones epidemiológicas y psicosociales. En el devenir histórico de la institución, cada una de ellas ha consolidado sus líneas de investigación, proyectos y programas, así como sus recursos humanos, altamente especializados. No siempre al mismo ritmo o con la misma dinámica, pero puede afirmarse que en la madurez de los 40 años institucionales, en cada área, la producción y los resultados, existen producción y resultados suficientes para sentirnos orgullosos de cumplir y contribuir al conocimiento y solución de los problemas mentales, así como las propuestas de mejora de la salud de los habitantes de este país. Incluidos en estas contribuciones los estudios que abordan la compleja y estrecha relación entre la violencia y la salud mental, que es el tema de este libro. El presente libro, pues, cuenta con algunos productos desarrollados por nuestros investigadores. La tercera vertiente, que completa la coyuntura en la que nace esta obra, es quizá la más novedosa y promisoria, tanto para la institución como para el grupo de autores que la han escrito. Se trata no del primero, pero sí quizá del mejor y más logrado esfuerzo, a mi juicio, de trabajo interdisciplinario. Lo anterior se explica de manera sintética en el título del libro: Violencia y Salud Mental, perspectivas desde la neurociencia, la clínica y la salud pública. En el Instituto Nacional de Psiquiatría tenemos claro
que un fenómeno tan complejo como la violencia solo puede ser comprendido a través de la observación, el estudio y el análisis integral con un enfoque multidisciplinario. Sin embargo, pasar del concepto a la materialización del mismo no es tarea fácil. Los diversos proyectos que se han desarrollado en torno a la violencia en las diferentes direcciones del instituto han permitido profundizar en el tema y poner el énfasis en una sola perspectiva, la neurociencia, la clínica o lo social. En un sentido, eso está bien y no tiene que cambiar, pero no deja de ser igual de importante el trabajo colaborativo entre las diferentes áreas para compilar resultados, conjugar perspectivas y desarrollar modelos complejos. Como ya lo dije, una de las grandes virtudes y aportaciones de este libro es la visión integral con la que se acerca al estudio de la violencia. Estoy convencido de que la lectura de los diversos capítulos que lo conforman servirá para que nuestros investigadores y los de otras instituciones se interesen aún más por los proyectos interdisciplinarios. Coincidentemente, y para finalizar, esta presentación se escribe en medio de la pandemia del COVID-19, uno de los mayores y más complejos problemas que el mundo ha enfrentado en los últimos 70 años. Si algo estamos aprendiendo al confrontar este problema, es su carácter impredecible en todos sentidos, el de su comportamiento, el de los cálculos y los planes de abordaje y en la solución que cambian día con día. Sin embargo, todos ahora tenemos claro que muchos usos y costumbres, formas de trabajar, de investigar, de comunicarnos, de resolver problemas y de valorar situaciones han cambiado para siempre, para bien o para mal. Mi optimismo es irredento y estoy seguro de que nuestra gente encontrará en la crisis oportunidades para innovar, para trabajar en equipo y para apoyar aún más lo que hasta ahora se hace. Un factor adicional digno de celebrar es la edición y producción conjunta de este libro con la prestigiada editorial Crañén Porrúa. La obra fue propuesta a su consejo editorial conformado por investigadores y expertos de distintas instituciones académicas, quienes evaluaron y dictaminaron la viabilidad de cada uno de los capítulos para su publicación. Se obtuvo el dictamen favorable por el contenido y por la calificación de relevancia que hace posible la coedición entre la editorial y el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, alianza entre dos instituciones de prestigio, cada una en su campo de acción, que garantizan la calidad de la obra en su contenido y en los procesos de edición y favorecen una amplia difusión, sin duda el mayor objetivo de cualquier publicación. Enhorabuena pues a todos, a las coordinadoras, autores, coautores, vaya pues desde la dirección de este instituto mi felicitación y agradecimiento por esta obra, así como mis deseos de su difusión provechosa entre los lectores. Gracias. Muchísimas gracias, doctor, por sus palabras y por todo el apoyo que nos ha dado en este proceso que tiene sus asegúnes, ¿verdad, estimada doctora Fuentes? A continuación, de hecho, le daré la palabra a ella, que quiero hacer patente, que es la principal organizadora y líder para llevar a cabo, para realizar esta idea del libro, como primera autora y como les digo, quien tuvo a bien tomar toda esta responsabilidad de poder gestionar este proyecto tan importante, y lo cual le agradezco muchísimo. Y ella también ahora compartirá con ustedes algunas palabras del porqué de este libro, y será ella quien presentará a cada una de nuestras tres generosas comentaristas del libro. Adelante, doctora Fuentes. Bueno, pues vamos a llevar a cabo la presentación del libro con la generosa participación de los comentaristas que el día de hoy nos acompañan, que son el doctor Alonso Fernández Guasti, la doctora Rosario Valdés Santiago y la doctora Lucía Rafael de la Madrid. Ante este planteamiento que se ha hecho sobre la violencia, tanto por parte de la doctora Luciana Ramos como por el doctor Eduardo Madrigal, esta publicación del Grupo Interdisciplinario de Investigación en Violencia, Salud Mental y Género del Instituto Nacional de Psiquiatría es un esfuerzo de divulgación de la ciencia que contribuye a la diseminación de resultados de investigación
sobre el impacto de la violencia en la salud mental desde la investigación básica, la clínica y la psicosocial, así como desde la experiencia de la práctica clínica. Al final voy a hacer la presentación de cuál es el reto que nosotros nos planteamos después de haber escuchado a nuestros distinguidos comentaristas que el día de hoy nos acompañan. Bueno, a continuación voy a presentar al doctor Alonso Fernández Guasti. El doctor Alonso Fernández Guasti es biólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. Obtuvo la maestría en fisiología en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM y el doctorado en el Departamento de Fisiología, Biofísica y Neurociencias del CINVESTAV. Realizó una estancia de investigación de 3 años en el Departamento de Psicobiología de la Universidad de Gotemburgo en Suecia y años después un receso sabático en el Instituto Holandés de Investigaciones Cerebrales en Ámsterdam, donde estudió procesos de diferenciación sexual en cerebros humanos. Su actividad científica está relacionada con el análisis de procesos de diferenciación sexual, el estudio de la conducta en modelos animales de ansiedad, depresión y otros trastornos psiquiátricos e investigación de psicofármacos y su relación con hormonas esteroides. En 1983 se incorporó al Departamento de Farmacología y Toxicología del CINVESTAV. De 1986 a 1997, mediante un convenio de colaboración entre el CINVESTAV y el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, trabajó en la entonces División de Neurociencias. A lo largo de su carrera académica, ha mantenido una estrecha colaboración con investigadores del instituto, entre los que se encuentran los doctores y las doctoras Lucía Martínez Mota, Erika Estrada Camarena, Jaime Herrera Pérez, Nelly Vega Ramírez, Alberto Hernández León, María Eva González Trujano, Francisco Pellicer, Gerardo Ramírez Rodríguez, Lilian Mayagoitia, Humberto Nicolini, Carlos Berlanga y Mónica Flores Ramos. Estas colaboraciones han culminado en la publicación de alrededor de 50 artículos científicos en revistas especializadas. Esto es la tercera parte de su producción total. El doctor Fernández Guasti también ha recibido varias distinciones, como son el Premio de la Academia Mexicana de Ciencias en 1997 y la impartición de la Cátedra Ramón de la Fuente en 2013. Actualmente es investigador del Departamento de Farmacobiología del CINVESTAV y a partir de marzo de 2017 es director de la unidad COAPA. Además de su carrera científica, ha trabajado en organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, Sección México. Adelante, doctor Fernández Guasti. Pues muchas gracias, doctora Patricia Fuentes, por la presentación. Muchas gracias al doctor Madrigal. Saludo a las doctoras Rosario Valdés y Lucía Rafael de la Madrid, que no tengo el gusto de conocer personalmente. Y por supuesto felicito a las doctoras Luciana Ramos y Patricia Fuentes por esta iniciativa y por haberme considerado para presentar esta parte del libro. Yo les voy a hablar fundamentalmente de la primera sección del libro, ¿verdad? Estamos divididos en 3. El libro está dividido en 3 secciones y la presentación también lo estará. Y yo les voy a hablar de la primera parte, de la primera sección, que lleva como título Mecanismos fisiológicos asociados con los efectos de la violencia. Si podemos tener la siguiente transparencia, por favor. Estos son 5 capítulos que abordan los procesos que explican los cambios patológicos observados tras experiencias de violencia, considerando las relaciones entre hormonas, cerebro y comportamiento a partir de la investigación básica. Son 5 capítulos que conservan un excelente balance clínico básico, pero fundamentalmente nos hablan desde la perspectiva básica y la traslación de esas observaciones en la investigación básica a la práctica clínica. Por supuesto, incluyen una amplia revisión de la literatura, están excelentemente bien escritos, los 5 capítulos son claros y concisos, los autores todos son expertos en las áreas en las que escriben, digamos,
Y es una perspectiva desde las neurociencias, ¿verdad? Las siguientes secciones del libro hablarán de la clínica y de los impactos sociales de la violencia en la salud mental. Pero estos 5 capítulos fundamentalmente hablarán desde la perspectiva de las neurociencias. Si nos dan la siguiente transparencia, por favor. Bueno, estos son los 5 capítulos que comprenden la primera sección, exposición a la violencia y sus implicaciones en la regulación neuroendocrina del eje del estrés, el impacto del maltrato infantil en el desarrollo de la psicopatología y su resiliencia, los efectos nocivos de la violencia en el cerebro humano, el periodo crítico de la infancia, la relación entre el abuso infantil, el estrés crónico, el sobrepeso y la obesidad, y la violencia en edades tempranas y el uso de drogas, aspectos neurobiológicos y psicosociales. Ahí mismo están expuestos los autores de todos los artículos, no me voy a detener en mencionar a todos y cada uno de ellos. La gran mayoría de los autores son investigadores de la Dirección de Investigaciones en Neurociencias del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, pero también hay capítulos que se escribieron en colaboración con investigadores de otras instituciones, como la Escuela Superior de Medicina o la Universidad Metropolitana. Si me da la siguiente transparencia, por favor. Bueno, más que explicar o reseñar cada uno de los capítulos, he hecho algo más integrativo, tratando de juntar un poco las ideas generales que abordan estos 5 capítulos, y en esa medida no voy a ir de uno en uno, sino quiero repasar más bien las cuestiones generales que abordan todos, porque tienen naturalmente un común denominador todos los capítulos y naturalmente todo el libro. Entonces he dividido la presentación en las siguientes partes. La primera son preguntas y conceptos generales, definiciones e importancia nacional del problema de violencia, que está más o menos expuesto al principio del libro, pero que naturalmente en capítulos posteriores o en secciones posteriores se hace un abordaje mucho más grande de este problema. Y una pregunta que me pareció muy interesante es si existen sociedades sin violencia, ¿verdad? La conducta violenta, para empezar, se define como la expresión de comportamientos agresivos dirigidos en forma indiscriminada, recurrente, crónica y sin necesidad de obtener una ganancia o privilegio, y va generando gradualmente consecuencias negativas en el individuo y en la sociedad en donde se fomenta la conducta. Los países inmersos en conflictos por narcotráfico o desplazamientos presentan condiciones que mantienen a los sistemas educativos y de salud empobrecidos y que permiten la exposición a conductas criminales. Este conjunto de condiciones favorece que todos los individuos, y en particular los niños, estén expuestos a violencia en entornos familiares, sociales y sobre todo a los medios de comunicación. En el caso de México, la guerra contra las drogas y el narcotráfico ha provocado que muchas familias vivamos bajo estrés, miedo y en una procuración constante de seguridad, lo que ha favorecido la presencia de desórdenes como la ansiedad, la depresión, la obesidad y la generación de más violencia. En nuestro país, apenas desde los años 60 del siglo pasado, se empezó a registrar el maltrato infantil y sus consecuencias. El consenso entre especialistas describe que aproximadamente el 10% de la población infantil ha experimentado maltrato y solo 1 de cada 100 niños han recibido atención. ¿Existen sociedades sin violencia? Solo 2 comunidades en el mundo no tienen registrados actos violentos: Arapesh, en Nueva Guinea, e Iruri, en Kenia, lo que muestra que el cerebro humano sabe vivir sin violencia. ¿Es la violencia inherente a la conciencia humana? ¿Los actos violentos se desarrollan en el cerebro que tiene antecedentes violentos? ¿Los aprendemos? Todas esas preguntas podrán encontrarse en el libro y con algunas respuestas interesantes. Vamos a pasar a la violencia en el emisor. Fundamentalmente el libro está enfocado en cuáles son las consecuencias de la violencia en la persona que recibe la violencia. Pero hay algunas secciones, en esta parte de las neurociencias hay un poco de qué sucede
en el que emite la violencia, y en capítulos futuros también hay por lo menos 2 artículos sucesivos que hablarán de qué sucede con el emisor de la violencia, ¿verdad? ¿Quién es el emisor de la violencia y qué características tiene? En una condición muy clara, en una desigualdad de género, en un conflicto de género, y en otra circunstancia muy particular, de la cual ya nos hablarán las presentadoras futuras, en el que el emisor es el mismo que el receptor, ¿verdad? Que es el caso de la autoviolencia en los casos de suicidio. La violencia en el emisor. ¿Qué detona la violencia? Las bases biológicas. La investigación básica ayuda a establecer que la violencia en los seres humanos tiene bases neurobiológicas, fundamentalmente alrededor de 4 estructuras cerebrales que son importantes para el inicio y reverberación de conductas agresivas. El hipocampo, la sede de los procesos cognitivos, memoria y el aprendizaje. El giro del cíngulo, un área relacionada con la interpretación del dolor moral, físico, interpretación de las emociones. La corteza prefrontal, sede de funciones superiores, como el razonamiento, el análisis, el arrepentimiento y los filtros sociales. Y la amígdala cerebral, un área muy importantemente involucrada en la generación de las emociones. La violencia física y verbal son interpretadas inmediatamente por el cerebro del emisor y del receptor. Lleva en sí mismo el código neuronal de emoción, memoria, atención, interpretación e inicio de un proceso hormonal que amplifica y genera señales de alerta asociadas a agresiones reflejas. La violencia tiene efectos en el cerebro del agresor y naturalmente en el cerebro de la víctima a corto y a largo plazo. Cuando aparece la conducta violenta en el emisor, disminuye el proceso inteligente del cerebro. Sin corteza prefrontal, quedemos a expensas del proceso límbico de emociones sin control y ante una pérdida de la lógica. En estas condiciones, los juicios morales disminuyen, aparecen conductas antisociales e ideas arriesgadas. ¿En dónde se genera la violencia? Pues naturalmente en el cerebro, en el sistema nervioso. El cerebro tiene varias funciones. Nos permite una adecuada convivencia y es también el centro de alteraciones crónicas que promueven actos violentos. Los cerebros de nosotros, los seres humanos, han ganado una gran cantidad de corteza frontal, la estructura cerebral que nos ha hecho más inteligentes, más solidarios, prosociales. Sin embargo, no hemos perdido la capacidad de ser violentos. Los humanos desarrollamos la capacidad de ser empáticos debido a la actividad de varias hormonas en el cerebro, entre ellas la oxitocina y la beta-endorfina, que modulan y favorecen redes neuronales que inducen conductas humanas de apego y ayuda. En contraste, los niveles altos de otras hormonas como el cortisol, la testosterona y la adrenalina modulan el comportamiento del individuo para ser competitivo, agresivo y en extremos violento. Hay individuos que sienten placer al realizar una agresión, y esto solo sucede cuando el individuo está afectado por un trastorno, no así cuando tiene una buena salud mental. Hago una cita a alguno de los autores. La violencia se genera en el cerebro del ser humano, específicamente en las amígdalas cerebrales. En la gradual pérdida de control prefrontal, la disminución del aprendizaje del hipocampo, la reverberación de los ganglios basales y en la inadecuación en la incapacidad de dar lectura social a las normas que las regulan en el giro del cíngulo, se produce la conducta violenta. En esta estructura cerebral, en el cíngulo, se encuentra una gran densidad de neuronas espejo cuya función se ve reflejada en actos sociales positivos como la empatía y la solidaridad. Un individuo violento, en general, tiene un trastorno que se denomina alexitimia, definido como la incapacidad de reconocer sus propias emociones y mucho menos de detectar las de sus interlocutores. Cuando una persona no sabe autodefinirse, no sabrá interpretar las emociones del otro. En el odio, el cerebro activa inmediatamente y de forma significativa
ambas amígdalas cerebrales y otras estructuras. Por ello, la violencia es más intensa cuando el odio está presente. La siguiente transparencia, por favor. Bueno, fundamentalmente, como les comentaba, esta parte o esta sección está enfocada en el efecto de la violencia, sobre todo en etapas tempranas, sobre diferentes aspectos. Dos muy importantes, el eje del estrés y el sistema nervioso central, que naturalmente constituyen las bases neurobiológicas de lo que sucede, digamos, conductualmente, que se refleja como la generación de más violencia en la etapa adulta, en la presencia de alteraciones psiquiátricas, en los trastornos alimenticios y en el consumo de drogas. Es decir, la primera parte serían las bases neurobiológicas de las alteraciones que vamos a revisar en la segunda parte. Los efectos de la violencia en etapas tempranas sobre el eje del estrés son muchos y muy variados. Sin embargo, antes de mencionarlos, habría que definir qué es el estrés. El estrés es una respuesta adaptativa que permite la supervivencia y que se caracteriza por la activación del eje hipotálamo-hipófisis adrenal. El estrés agudo es una respuesta adaptativa, biológicamente determinada, que permite la supervivencia. Hay situaciones que demandan adaptaciones neuroendocrinas y conductuales inmediatas. Por ejemplo, escapar de un depredador, proteger a las crías o buscar alimento. Sin embargo, los seres humanos enfrentamos una serie de estresores psicológicos que percibimos en los problemas cotidianos con preocupaciones incontrolables y repetitivas que generan la activación constante de este sistema de emergencia a tal grado que se rompe el equilibrio y se altera. A este estado se le denomina estrés crónico. Cuando esto ocurre, se corre el riesgo de desarrollar o exacerbar diversas patologías, incluidas enfermedades psiquiátricas como la ansiedad y la depresión, trastornos alimenticios y metabólicos que conducen a la obesidad o el consumo de drogas de abuso. Cuando se percibe un estresor, se desestabiliza temporalmente la homeostasis e inicia una cascada de respuestas mediadas por el eje hipotálamo-hipófisis adrenal y por el sistema nervioso simpático. Una vez que pasa la situación de peligro, los glucocorticoides, productos de las glándulas adrenales, activan su propio sistema de freno y el organismo recupera el equilibrio. A este proceso se denomina homeostasis. Este freno está compuesto de varios elementos y si el mecanismo se altera ante la repetición del evento estresante, se genera la sensibilización del sistema. Y cito a otro de los autores. La sensibilización persistente constituye el substrato biológico para desarrollar una mayor vulnerabilidad a sufrir estrés subsecuente, daños en el sistema cognitivo-emocional y en consecuencia algún trastorno mental o alimenticio a largo plazo. La homeostasis entonces se define como la capacidad del organismo de responder a cambios del medio externo e interno y retornar a los niveles de equilibrio. El modelo de carga alostática en contraste postula que las variaciones en los parámetros internos no necesariamente son errores que tienen que ser corregidos, sino más bien implica que el individuo debe adaptarse a circunstancias medioambientales o dinámicas, sociales y cambiantes, las cuales estarán enfocadas en encontrar un nuevo punto de equilibrio. La alostasis entonces está influida por al menos 4 parámetros. La incapacidad del sistema de responder de manera adecuada ante una situación estresante, la activación es prolongada por medio del estrés crónico del eje hipotálamo-hipófisis adrenal, lo cual impide que el sistema se autorregule e estabilice, y la incapacidad del sistema para encontrar el punto de equilibrio una vez que el estímulo estresante ha terminado. Y por último, por el mantenimiento de una dieta pobre, una vida sedentaria, así como el consumo de alcohol, tabaco y drogas. Los efectos del estrés en el sistema nervioso central también son variados. Los datos de laboratorio revelan que el estrés provoca que el tejido cerebral quede expuesto a los efectos adversos del cortisol, que incluye daño a las neuronas, ocasionando una disminución en las conexiones neuronales eficientes
y en los casos extremos la muerte neuronal. Los cambios cerebrales originados por la violencia temprana son muy específicos. El hipocampo disminuye su volumen. En el giro dentado se altera la conectividad. La amígdala cerebral incrementa su respuesta ante eventos violentos y estresantes, y la corteza prefrontal disminuye su desarrollo y su conectividad. Todo ello predispone una disminución en la adecuada toma de decisiones, en el razonamiento y una pérdida de los frenos sociales. Estos efectos negativos de la violencia pueden ocurrir en etapas tan tempranas como la vida pre- y postnatal. Se sabe que el estrés materno causa alteraciones neuroendocrinas conductuales y en las funciones cognitivas en la descendencia, que se ven reflejadas en la infancia, la adolescencia y en la edad adulta. En concreto, por ejemplo, el abuso infantil en la infancia produce que el sujeto cuando adulte presente una disminución en el tamaño del giro del cíngulo, reduciendo con ello la capacidad de etiquetar emociones y desajustando el proceso cognitivo del dolor moral y físico. Sin embargo, no todos los individuos son vulnerables al estrés. Es decir, hay individuos que son vulnerables y otros que son resilientes. En esa medida quiero empezar por una cita de Hans Selye, que fue el investigador que acuñó el término estrés. Hans Selye nos dice, el hombre moderno debe dominar su estrés y aprender a adaptarse, pues de lo contrario se verá condenado al fracaso profesional, a la enfermedad y a la muerte prematura. Cabe destacar que la mayor parte de la población expuesta a eventos adversos es resiliente. Es decir, aunque ha estado expuesta a estresores, se adapta al medio. Es necesario entonces estudiar los mecanismos que modelan los fenotipos resilientes para diseñar estrategias de prevención del impacto de la violencia en la infancia. Algunos estudios relacionados con la programación del eje del estrés aportan información para comprender los mecanismos asociados a los fenotipos resilientes versus los fenotipos vulnerables. Y hago otra cita de alguno de los capítulos. Un aspecto importante de la respuesta adaptativa exitosa involucra las estrategias de afrontamiento, que pueden definirse como un conjunto de esfuerzos intencionales que realiza un individuo para minimizar el daño físico o psicológico de un evento o situación. Estas estrategias se clasifican como activas o pasivas. En la conducta de afrontamiento activo, el individuo lidia con el desafío, resuelve el problema y busca el soporte social. Ello minimiza el impacto del estrés y por lo tanto será un individuo resiliente. Mientras tanto, el afrontamiento pasivo implica la negación, la evitación del conflicto, la supresión de las emociones y la desconexión conductual, que aunque se resuelve el problema a corto plazo, en un largo plazo lo llevará a una condición de vulnerabilidad. Es muy importante señalar que las neurociencias utilizan modelos animales o utilizamos modelos animales que nos permitan hacer manipulaciones experimentales. Hay modelos animales de resiliencia, de vulnerabilidad, de apego, y en general los modelos animales se definen como una preparación experimental que simula una patología humana utilizando un animal de laboratorio. Son muy útiles ya que nos permiten explorar tratamientos. Sin embargo, también tienen limitaciones. La más importante es que no tratamos con el individuo primario de estudio, que en general es el ser humano. Los modelos animales de resiliencia y vulnerabilidad a los efectos tempranos del estrés son válidos para simular la respuesta en humanos, ya que al igual que nosotros, los animales usan conductas de afrontamiento cuando se exponen a estresores, tales como conductas defensivas o agresivas. O también pueden mostrar conductas pasivas, como sumisión, congelamiento e inmovilidad. La separación materna repetida por periodos largos durante la infancia temprana de las crías incrementa de manera importante la respuesta al estrés, lo que da como resultado la atenuación en el eje del freno del estrés.
Por otro lado, el cuidado materno activo durante las primeras semanas de vidas, tales como la buena alimentación, el amido o el aseo, disminuye los niveles plasmáticos de hormonas en respuesta al estrés agudo en las crías al ser evaluadas en la edad adulta. El cuidado de la madre hacia sus crías, entonces, programa la conducta y la respuesta neuroendocrina al estrés en la vida adulta. Es decir, el cuidado parental influye de manera directa sobre la vulnerabilidad o la resiliencia al estrés en etapas posteriores de la vida. Así, se han hecho modelos animales de apego utilizando la separación materna por periodos cortos, por ejemplo, durante las primeras etapas de la vida. Una vez que esto sucede, se aumenta la conducta maternal de la madre cuando las crías se reúnen con ella y se forja un fenotipo resiliente, es decir, los roedores que crecen bajo estas condiciones muestran un incremento en la habilidad del individuo para responder y adaptarse a estímulos estresantes. Por otro lado, si la separación materna es por tiempos prolongados, se produce desconsuelo en la descendencia. Este patrón anómalo de conducta materna favorece un fenotipo vulnerable que se distingue por mostrar conductas ansiosas y de hipervigilancia. La exposición de los roedores adultos a un esquema de enriquecimiento ambiental que promueve la interacción social y con objetos inanimados, así como el ejercicio voluntario, revierte los efectos de la separación materna prolongada. Este estudio evidencia el papel de un ambiente enriquecido para compensar la influencia de la adversidad en etapas tempranas del desarrollo y sugiere que el enriquecimiento ambiental puede ser una estrategia para tratar las consecuencias del maltrato infantil en los seres humanos. En los diferentes capítulos nos muestran diferentes modelos de manipulación del entorno social, como el nido comunal, como el aislamiento social temprano, que producen diferentes respuestas en las crías dependiendo de la separación que sufran de sus madres. Vamos a entrar ahora en cómo el estrés temprano, el estrés sufrido en la etapa temprana de la vida, genera por lo menos 4 alteraciones importantes. La generación de violencia en la etapa adulta, es decir, en aquellos individuos que sufrieron violencia en etapa temprana. Ellos mismos son violentos cuando adultos, tienen o pueden tener alteraciones psiquiátricas, pueden tener trastornos alimenticios y fácilmente caen en el consumo de drogas. Respecto del primer punto, la generación de violencia en la edad adulta, me permito hacer otra cita directa a los autores. El cerebro tiende a atenuar un trauma psicológico infantil repetitivo, tales como golpes, negligencia, amenazas, abuso sexual, etc., a verlo como normal en su cotidianidad, tanto para el cerebro violento como para el cerebro agredido. El cerebro del violento aprendió, además de ser violento, a reducir su culpa y en paralelo a atenuar sus límites. Las conductas que se aprenden en la infancia son aquellas que se van a repetir más a lo largo de la vida. Por ejemplo, si un niño que observa violencia cuando sea adulto, será un generador de violencia. Termino la cita. Los cerebros violentos y los cerebros agresivos y aquellos que han sufrido violencia en etapas tempranas de la vida presentan en la corteza prefrontal una red neuronal disfuncional, un arreglo sináptico con poca eficiencia, de tal manera que el control social que establece la corteza frontal desaparece cuando las emociones básicas se expresan. Además, la impulsividad tiene una relación directa con los niveles de adrenalina, dopamina y cortisol y testosterona. Mientras más altos sean los niveles de estas hormonas, el individuo actuará con menos lógica, tendrá menos congruencia y cederá a sus intenciones, llegando a ser más violento y más agresivo, y experimentará más placer al consumar actos violentos. En relación a los efectos del estrés o de la violencia en etapas tempranas sobre las alteraciones psiquiátricas, tenemos lo siguiente. Muchos datos de la literatura básica y clínica señalan que la falta de cuidados durante la vida temprana
produce consecuencias tales como dificultad para adaptarse a eventos imprevistos y sobre todo a controlar conductas impulsivas. Estas disfunciones son comunes en conductas como la depresión, la ansiedad en humanos y en sus modelos animales. La aplicación de estrés en etapas tempranas del desarrollo induce una respuesta alterada de la secreción de hormonas y de otros sistemas de neurotransmisión como el serotoninérgico que participa en la regulación de conductas tipo depresivas en modelos animales. Estudios retrospectivos en clínica muestran de forma consistente la relación entre sufrir adversidades en la infancia y desarrollar más tarde en la vida una o más psicopatologías como trastornos afectivos, como la ansiedad y la depresión. Además, en individuos que sufrieron abuso sexual infantil se reduce la detección de amenazas y de sentir placer en los procesos positivos de la vida, es decir, produce anedonia. El individuo se convierte en un hiperreactivo social y tiende a normalizar la violencia, lo cual favorece la exclusión y el rencor social. La literatura ha mostrado que el maltrato infantil y el abuso sexual provocan un incremento exacerbado en la secreción de cortisol ante un estresor agudo, lo que genera en la adultez respuestas emocionales más intensas, por ejemplo el neuroticismo, irritabilidad, ansiedad e ira, ante estresores de la vida diaria. Termino esta sección haciendo una cita literal que dice: en general, hay suficientes datos experimentales y observacionales que apoyan la evidencia de que los estresores experimentados en etapas tempranas de la vida alteran la salud mental, por lo que el patrón de secreción de cortisol se ha considerado como un biomarcador de respuesta a estresores agudos. Por otra parte, el desarrollo de algún trastorno mental, como consecuencia del estrés crónico, se acompaña de un deterioro progresivo en la organización de sus sistemas biológicos ante el esfuerzo de adaptación para encontrar un nuevo equilibrio alostático. De manera muy original, en este libro se aborda el efecto del estrés temprano sobre los trastornos alimenticios. Comienzo este tema diciendo: el abuso sexual infantil constituye una forma de violencia que genera emociones negativas duraderas, con sentimientos de culpa y vergüenza. Esta forma de violencia, que amenaza la integridad física, también constituye un estresor crónico que, entre otras repercusiones de salud física y mental, puede conducir a la obesidad. Aunque no se sabe cuántos adultos de los que experimentan problemas de obesidad en nuestro país presentan antecedentes de abuso sexual o físico, las cifras reportadas de los factores de riesgo a nivel internacional nos hacen pensar que la incidencia podría ser alta. Los resultados de varias investigaciones sugieren que sufrir estrés crónico puede producir cambios en el patrón del comportamiento alimenticio en dos direcciones: anorexia y obesidad. Los estímulos estresantes menos intensos parece que producen hiperfagia, mientras que los más severos parece que resultan en hipofagia. Como ya revisamos, el abuso en la infancia produce una sensibilidad elevada para responder a estresores, incrementando la vulnerabilidad para experimentar sentimientos de ansiedad, mismos que en algunos casos se subsanan con la ingesta de alimentos con alta densidad energética. Sin embargo, la necesidad de comer también puede obedecer a una motivación psicológica para satisfacer el solo placer de comer ciertos alimentos preferidos, generalmente hipercalóricos. En otros contextos, comer en exceso puede ser el resultado de un estado patológico donde existe una necesidad inconsciente de llenar un vacío emocional y de esa forma intentar obtener placer. Es decir, los alimentos de alta palatabilidad activan un mecanismo de aprendizaje y condicionamiento que incrementa la posibilidad de desear su consumo. En el cerebro existe un sistema de recompensa regulado por la dopamina, una catecolamina que se libera cada vez que se generan sensaciones placenteras. Cito: existen estudios que prueban que personas con índices de masa corporal elevado presentan incremento en la transmisión dopaminérgica con la ingesta de alimentos azucarados
generando una respuesta cada vez mayor y, por lo tanto, una mayor necesidad de búsqueda de los mismos. La activación de estos centros neurales, por otra parte, al generar una sensación de placer, pueden disminuir la respuesta ante estresores subsecuentes. El estado de ansiedad en conjunto con la activación de los centros de recompensa aumenta la motivación por comer, mientras que la ingesta de alimentos apaga, entre comillas, los circuitos de ansiedad y búsqueda de la recompensa. Esto podría explicar la hiperfagia en algunos sujetos sometidos a violencia temprana. Por otra parte, y como resultado de los síntomas de depresión y ansiedad, aparece otro factor de riesgo asociado con el incremento del peso corporal, que es la discriminación por obesidad, cerrando un círculo vicioso. Sin embargo, estas secciones no dejan de lado los aspectos sociales en los cuales seguramente mis colegas profundizarán mucho más. Y termino este capítulo diciendo: el contenido cultural de la función alimenticia es también importante en el sentido de que está muy influida por el aprendizaje, las costumbres sociales y naturalmente la familia. Si se nace en una familia donde la comida tiene un valor de integración y donde hay un patrón de restricción de consumo de alimentos hipercalóricos, son mayores las probabilidades de que ante algún trauma o experiencia negativa como es el abuso, se desarrollen hábitos que pueden prevenir o promover la obesidad. Por último, hablaré del consumo de drogas, o más bien del efecto que tiene la violencia temprana sobre el consumo de drogas. La relación entre la violencia y las adicciones no es simple. No es que la violencia necesariamente como acto o circunstancia desencadene una adicción. Más bien una circunstancia violenta implica diferentes estresores que la persona debe enfrentar, y cuando esta circunstancia es constante y prolongada, la coloca en un estado de vulnerabilidad física, afectiva y cognitiva que puede favorecer un comportamiento adictivo. En esos casos, el consumo de drogas puede entenderse como una estrategia para afrontar el estrés. El uso de drogas de abuso durante la adolescencia no solamente repercute en un inadecuado desarrollo cerebral, sino que además impacta en la salud mental en el corto y en el largo plazo. Altera la capacidad de memoria, de aprendizaje y de funciones ejecutivas como la atención y la planeación. Una de las complejidades para entender la adicción en los adolescentes y su relación con el estrés es que ser vulnerable al consumo de drogas de abuso es un asunto multifactorial y por lo tanto puede ser variable entre diferentes personas. Entre los factores de riesgo que pueden tener los adolescentes se encuentran los aspectos biológicos como la genética, la edad, el género y el origen étnico. Y, naturalmente, aspectos psicosociales tales como las adversidades vividas en la infancia, la influencia de los pares, las actitudes de la comunidad hacia el consumo o la exposición temprana a drogas en la comunidad del adolescente. Respecto de los aspectos neurobiológicos, voy a hacer énfasis en un sistema del cual ya hablé, que es el sistema mesolímbico dopaminérgico o también llamado sistema de recompensa que posibilita el aprendizaje de experiencias placenteras. Como ya mencioné, la activación de este sistema permite que se evoquen sentimientos de excitación o placer frente a una experiencia. Los adolescentes tienen un sistema de recompensa exacerbado por proyecciones neuronales que favorece la impulsividad y la toma de riesgos, colocándolos en un estado de vulnerabilidad y de placer que proviene no solo de la recompensa misma, sino de la búsqueda. La experiencia de placer se antecede a esta recompensa. Cuando los estresores son valorados como controlables o evitables, se libera dopamina y se activan adecuadamente el sistema de recompensa con una facilitación del aprendizaje. Sin embargo, cuando las experiencias son valoradas como incontrolables o inevitables, se inhibe la liberación de dopamina y no existe una adecuada función del sistema de recompensa que permita asociar las acciones a una situación satisfactoria. Cesan los intentos por evitar o controlar esa situación y se desarrolla desesperanza aprendida.
las personas adictas, los reforzantes naturales ya no son excitantes. Tienen un sistema de recompensa modificado por la acción de las drogas, lo cual provoca que los incentivos provengan cada vez más de la droga y en menor medida de los estímulos naturales como la comida, el juego, la convivencia o el sexo. Estas son las bases biológicas de la adicción. Por otro lado, también existen, como ya mencioné, aspectos psicosociales. Los factores de riesgo para desarrollar consumo de sustancias son el abuso sexual y el abuso físico en la niñez, la falta de comunicación con los familiares, la presencia de ansiedad y depresión, el rechazo materno vivido en la infancia y en la juventud, predice el uso de drogas y comportamientos agresivos. Las personas pueden iniciar el consumo y posterior abuso de drogas como una estrategia para manejar o regular las emociones negativas producidas por la violencia presente o pasada. La relación entre la regulación emocional y el afrontamiento del estrés es bidireccional. Cada uno afecta al otro. Es por eso que se propone que la prevención y el tratamiento para el abuso de drogas debe incluir el desarrollo de habilidades que posibiliten la resiliencia, tales como la empatía, la confianza, el autocontrol y la búsqueda de sentido a las propias acciones. La violencia constituye circunstancias estresantes que pueden ser afrontadas de diferentes maneras. Cuando esas circunstancias son constantes y prolongadas y valoradas como inevitables, repercuten en la búsqueda de satisfactores mediante el consumo de drogas de abuso, las cuales, como ya mencioné, actúan sobre el sistema de recompensa. La acción de estas sustancias puede observarse como una estrategia para que la persona experimente satisfacciones y lidie con la adversidad que representa su vida diaria o para evitar asociaciones traumáticas pasadas. La estimulación ambiental puede ser de utilidad en el tratamiento para personas dependientes a drogas de abusos, es decir, la cooperación grupal y el sentido de comunidad que coadyuvan el tratamiento para las adicciones favorece estrategias cooperativas y empáticas que desarrollan un sentido de comunidad, de responsabilidad individual y grupal. Por último, quiero hacer simplemente muy rápido unas conclusiones generales de esta sección. En conclusión, de estas 5 secciones, podemos decir que los individuos violentos desarrollan esta conducta a partir de cambios sinápticos por exposición de la violencia en una etapa crítica de la vida, la infancia. Entender este concepto es fundamental para comprender la posible reversibilidad de estos cambios neuronales, atendiendo adecuadamente, fundamentalmente a la población vulnerable. Además, es importante tomar en cuenta las condiciones biológicas que pudieron haber conducido a la vulnerabilidad al estrés producido por la violencia temprana, para que el individuo cuando adulto presente alteraciones psiquiátricas, obesidad o consumo de drogas. Los modelos animales pueden ser útiles para estudiar experimentalmente estas relaciones. Por último, hay que subrayar la importancia de la regulación emocional como medida de prevención y tratamiento en la atención a estas manifestaciones. Los hallazgos de las investigaciones básicas y clínicas invitan a desarrollar estrategias de prevención enfocadas en mejorar el medio ambiente con experiencias positivas que amortigüen el impacto de la violencia. En los humanos, las relaciones familiares y de amistad sólidas y enriquecedoras y las diferentes expresiones artísticas y el deporte, así como el aprendizaje dirigido con un propósito, continúan siendo las prácticas más eficientes y menos costosas para prevenir las alteraciones en la salud mental. Su contraparte en animales, la exposición a un ambiente enriquecido, ha probado ayudar a sobrepasar los efectos deleterios del estrés temprano. Por último, simplemente como una propuesta para las siguientes secciones, me atrevo a decir, las soluciones tomadas por el Estado no han sido suficientes para atender problemas complejos derivados de la violencia sufrida en la infancia. Es importante que dentro de las políticas públicas de salud se tome en cuenta la atención a los programas de nutrición, ejercicio,
la convivencia sana con los pares, incluyendo a los padres, a los adultos mayores y a los niños, así como evitar la exposición a la violencia en los medios de comunicación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Fernández Guasti, por sus tan interesantes comentarios, no solo la revisión exhaustiva que hizo de todos los capítulos para integrar toda esta información, sino algo muy interesante en estas conclusiones. Nos plantea que hay mucho que se puede hacer y hay muchas propuestas para las políticas públicas. Muchas gracias por sus comentarios tan valiosos que enriquecen nuestro trabajo. Gracias. Ahora me voy a permitir presentar a la doctora Rosario Valdés Santiago. La doctora Rosario Valdés Santiago, activista, feminista e investigadora, fue integrante del Centro de Apoyo a Mujeres Violadas en 1983 a 1988. En 1989, cofundadora del Centro de Investigación y Lucha contra la Violencia Doméstica, becaria de la Fundación Azoka de 1989 a 1992 y becaria de la Fundación MacArthur de 1993 a 1994. En 1996 se incorpora al Instituto Nacional de Salud Pública como profesora investigadora. Actualmente es investigadora en Ciencias Médicas D e integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Es líder de la línea de investigación de prevención de las lesiones y la violencia, profesora de los programas académicos del Instituto Nacional de Salud Pública y ha dirigido y asesorado a 25 estudiantes de especialidad, maestría y doctorado. Es la primera mujer en recibir la presea Xochiquetzali, otorgada por el H. Congreso de Morelos en 2003, como reconocimiento a su lucha a favor de las mujeres en el estado de Morelos. Autora de 80 publicaciones científicas y de difusión en el área de violencia en diferentes expresiones, tales como violencia de género, familiar y sexual, violencia obstétrica, intentos de suicidio, violencia interpersonal en jóvenes y grupos poblacionales, como mujeres, hombres, jóvenes y adolescentes. Sus últimos dos libros publicados son Simplemente quería desaparecer, aproximaciones a la conducta suicida de adolescentes en México, y Vertiente intercultural del modelo integrado para la prevención y atención de la violencia familiar y sexual. Ha participado en el diseño e implementación de políticas públicas que se han instrumentado a nivel nacional. Estrategia Nacional de Reeducación de Víctimas de Pareja y Agresores y Estrategia Nacional de Promoción del Buen Trato en la Atención Obstétrica. Muchas gracias, doctora Valdés Santiago. Adelante, por favor. Muchas gracias, Pati. Antes que nada, pues agradezco mucho la invitación a la doctora Luciana Ramos y a ti, que han sido amigas y colegas desde hace ya tiempo. En particular con Luciana, pues la conozco hace ya de muchos años. Hemos compartido el camino de la academia y de la reivindicación de la lucha a favor del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, y desde hace al menos ya dos décadas. Luciana, muchas gracias por la oportunidad de leer este excelente libro. Bueno, para mí, una académica del Instituto Nacional de Salud Pública desde el 1996 y, como ya lo señaló Patti, activista y fundadora de organizaciones pioneras en la visibilización del problema de la violencia en contra de las mujeres desde el 83, es una satisfacción y mucha emoción tener en mis manos un trabajo editorial de la calidad del libro Violencia y Salud Mental, perspectivas desde la neurociencia, la clínica y la salud pública, cuyas editoras son pues nada más y nada menos que la doctora Patricia Fuentes y la doctora Luciana Ramos, académicas y mujeres comprometidas con la salud mental, la rigurosidad académica y sobre todo comprometidas con las poblaciones vulnerables que sufren distintos tipos de violencia. Lo primero que una presentación debe decir de un libro es por qué es importante comprar y leer un libro como este.
La respuesta es muy simple y contundente. Es un libro obligatorio, tanto para quienes apenas se aproximan al estudio o el entendimiento del problema de la violencia, que como ya bien sabemos y se ha dicho, es un problema complejo y multifactorial, como para quien ya se considera conocedor o conocedora o experto con algún tipo de experiencia previa, como es mi caso, que en ese sentido es como muy refrescante tener en un solo documento tanta información. Cuando alguien, independientemente de su expertise, tenga el libro y lo lea y lo empiece a revisar, se va a dar cuenta que había muchas lagunas en el conocimiento del problema de nuestro interés, que hasta ahora no habíamos podido documentar. Si bien en México pues tenemos ya mucho tiempo trabajando, estudiando, documentando este tipo de problemas de las expresiones de la violencia, de pronto tener toda esta información en un documento como este realmente es maravilloso. A mí me ha encantado, no lo termino de leer todavía, por supuesto, pero me encanta esta manera en cómo está articulado. Para mí lo más novedoso fue justamente enfrentarme a las 4 secciones perfectamente articuladas e indispensables para abordar un problema complejo. Estas son, las vuelvo a mencionar, aunque ya las han mencionado mis antecesores. La sección número 1, mecanismos fisiológicos asociados con los efectos de la violencia. La sección número 2, la violencia de género, problemas de salud mental y propuestas de atención. La sección número 3, la violencia como problema de salud pública mental. Y la sección 4, intervenciones en poblaciones específicas. Estas 4 secciones, en cada una de ellas existe diferentes capítulos que quien lea el libro se podrá desde el chat, que ya acabamos de escuchar mucha información al respecto, en donde se abordan los procesos que pueden explicar los cambios patológicos observados tras experiencias de violencia, considerando la interacción entre las hormonas, el cerebro y el comportamiento. Hallazgos obtenidos a partir de la investigación animal y en humanos. En esta primera sección, pues que ya el doctor Fernández presentó magistralmente, me encantó. A mí también, como pues obviamente no experta estos temas, me encantó tanto la sección del libro como esta presentación que el doctor Fernández nos acaba de hacer. ¿Por qué? Porque ahí vamos a poder encontrar, cuando ustedes lean el libro, información muy actualizada, ¿no? Información que difícilmente podríamos tener quienes no somos expertos o expertas en esa área, podríamos tener acceso y en cambio aquí estos 5 capítulos nos dan un recorrido muy ilustrativo y nos dan esta información compilada en un solo documento. Yo me voy a ir hacia la segunda sección, que es la segunda parte del libro, que es violencia de género, problemas de salud mental y propuestas de atención. También esta sección está conformada por 5 capítulos y ofrece un panorama de las distintas afecciones por haber experimentado violencia independientemente de su modalidad, desde los trastornos psiquiátricos vinculados con la violencia de género, su efecto acumulativo y gravedad e incidencia hasta el abordaje clínico. Aquí me permito hacer una pausa, pues es un aspecto de especial relevancia para el abordaje de la atención de las personas expuestas a la violencia de género. La atención clínica de las mujeres expuestas a la violencia de género en cualquiera de sus expresiones ha sido motivo de interés desde principios de los años 70, cuando surgieron las primeras organizaciones de mujeres que, pese a sus limitaciones presupuestales, de recursos humanos y de modelos de atención, se dieron a la tarea de ofrecer algún tipo de servicio psicológico legal o ambos. En esa época, 70s, 80s más o menos, surgieron esas organizaciones pioneras como el Centro de Apoyo a Mujeres Violadas, al cual yo me acerqué como todavía estudiante de psicología. También en esa época estaba el Colectivo de Lucha contra la Violencia, conocido como COVAC, y también el Centro de Investigación y Lucha contra la Violencia Doméstica, que tuve oportunidad de fundar junto con otras colegas. Entre otras organizaciones, estas también en el interior, que también estuvieron trabajando en esa época.
Cada una de estas organizaciones trabajó durante el tiempo de su existencia. Bueno, al menos estas 3 que yo mencioné en la Ciudad de México ya no existen actualmente, pero sí es importante reconocer su trabajo, su aportación, porque entonces ni remotamente podríamos tener un libro como este. Por eso me da tanto gusto tener este libro y que me han invitado a presentarlo, porque se concentra de alguna manera todo lo que estas organizaciones empezaron a visibilizar, a reconocer que era un problema importante de estudio. En ese momento no teníamos ningún tipo de datos, de evidencia, ni de ningún tipo, ¿no? Desde entonces se identificó que como un punto nodal es justamente en la atención a las mujeres que sufren algún tipo de violencia, garantizar que la atención ofrecida a las mujeres fuera un recurso eficiente y de impacto para parar la violencia y salvaguardar la integridad de las mujeres y de los menores. Se identificaron algunos problemas durante el proceso, que creo que también esta sección nos ilustran que pues todos esos problemas que veíamos en los 70s o en los 80s siguen siendo vigentes, lo cual es un desafío muy importante. Estos problemas que siguen siendo vigentes, por ejemplo, son el abandono temprano de la atención por parte de las mujeres, B, las limitadas oportunidades de garantizar derechos básicos de las mujeres y los propios menores, C, la inseguridad y vulnerabilidad de las mujeres en casos de sufrir violencia severa. Un parteaguas se dio con la aprobación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en febrero del 2007. La promulgación de esta ley contribuyó a contar con un instrumento jurídico con disposiciones y condiciones legales que permitan brindar garantías para la seguridad e integridad física de las mujeres, un desarrollo igualitario entre hombres y mujeres y garantizar el ejercicio de la libertad de las mujeres en todo el territorio nacional. Un aporte importante de esta ley es que indica las características que deben de tener los modelos de atención. En primer lugar, deben de suministrar protección a las víctimas y garantizar su seguridad, lo cual, como lo vemos en estos capítulos, no es nada fácil. Hoy todavía sigue siendo un desafío constante y permanente. También la ley recomienda que la atención que se preste a quienes ejercen la violencia y sufren no se proporcione en el mismo lugar. En segundo lugar, los modelos deben de proporcionar una atención integral que incluya por lo menos asesoría jurídica y apoyo psicoterapéutico, tanto para víctimas como para agresores, y deben de recibir estos 2 servicios y que no sean en los mismos espacios y en los mismos términos. Además, la ley establece que los modelos deben de ser gratuitos, promover la restitución de los derechos de los que han sido despojados las víctimas y realizar abordajes psicoterapéuticos que hayan probado su efectividad para disminuir su impacto a la violencia en las mujeres. Eso lo señala el artículo 22 de dicha ley. Es muy importante subrayar que la atención no debe improvisarse y que es necesario aprovechar la experiencia que ya existe en ese terreno. Desde la aprobación de la ley en el 2007 se han desarrollado modelos de atención desde diversas perspectivas teóricas y metodológicas, aunque en muy limitadas ocasiones se han realizado evaluaciones sobre su eficiencia. Aquí en el libro, nos presentan 2 capítulos dirigidos al abordaje clínico. Uno es terapia narrativa para el abordaje de mujeres con antecedentes de violencia sexual y el otro es detección y atención clínica de personas en situación de violencia de género. Yo creo que estos problemas siguen siendo vigentes justamente porque todavía hoy por hoy no podemos garantizar lo que establece la ley y que, como ya señalé, se promulgó en 2007 y todavía sigue siendo un desgarantizar, sobre todo modelos de atención, enfoques que prueben, que estén probados, y en ese sentido el libro también nos ofrece, aborda este aspecto que es fundamental para la documentación y el conocimiento del problema que nos convoca. En la tercera sección, la violencia como un problema de salud mental pública, cuenta con 4 capítulos y aborda los efectos de la violencia en la salud individual y colectiva. En esta sección se exponen desde la experiencia de la sintomatología postraumática
asociada a eventos violentos en una zona como Ecatepec, la conducta suicida y cómo identificar esta conducta suicida, y la atención de adolescentes víctimas de trata con fines de explotación sexual. Se incluyen 2 trabajos con un abordaje de las revisiones sistemáticas de la literatura, los cuales son muy útiles y muy necesarios para analizar una gran cantidad de información relacionada con un problema en particular. En ese sentido, esta tercera sección también nos ofrece un panorama muy amplio, integrado en estos, muy bien balanceado en esos 4 capítulos, y que también son fundamentales que cualquier persona, ya sea desde la formación de las neurociencias, o que está en la atención clínica, o que deba conocer como la normatividad y lo que está pasando en términos de las leyes, por ejemplo, ¿no? Pero seguramente mi compañera lo va a abordar más específicamente. En la última sección, las intervenciones en poblaciones específicas, se presentan 2 capítulos. El primero nos comparte las reflexiones sobre la efectividad de las intervenciones para los hombres que ejercen violencia de pareja, y el segundo, violencia psicológica en relaciones de pareja de jóvenes. Lecturas sugerentes ambas. La primera nos lleva hacia una búsqueda y necesidad de evaluar la efectividad de las intervenciones para hombres que ejercen violencia de pareja. Práctica, como lo señalan los autores, muy poco común en nuestro país, en general, pero sobre todo en nuestro país. Yo diría que en general, en México, no tenemos la cultura de la evaluación de las políticas públicas, en lo que se refiere a los servicios y múltiples programas que existen para dar servicio a las mujeres que viven cualquier tipo de violencia de género. No sabemos ni cuánto se invierte en dichos programas, menos aún si tienen algún beneficio para la población blanca. Y en ese sentido, esta sección me parece fundamental, porque tendríamos que ir avanzando de manera simultánea en la generación de evidencia, de conocimiento desde las neurociencias o la salud pública o los abordajes clínicos, pero también tendríamos que ir generando evidencia importantísima sobre cómo instrumentar las políticas públicas, cómo tener mecanismos de evaluación de estas políticas públicas, porque finalmente cuando una política pública se estipula, se establece y cuenta con recursos, como es el caso de esta Estrategia Nacional para la Atención de la Violencia de Pareja, que ya desde 2008 empezó a funcionar en México, pero que sigue con recursos del Congreso, sería muy importante, necesario, yo diría yo, saber qué es lo que ha pasado con el programa de reeducación, ¿no? Con la Estrategia Nacional de Reeducación, cómo se opera, cómo se instrumenta, cómo se ha logrado o no cumplir con los objetivos con los cuales se fue diseñado ese programa de intervención, y sobre todo cuáles son las dificultades a las que se enfrentan los diferentes equipos locales a nivel nacional para su instrumentación. Ese es el gran vacío que también yo considero que es fundamental que en México empecemos a impulsar, y posiblemente desde el sector académico tengamos también como toda la autoridad, digamos, en las herramientas metodológicas para poder instrumentar evaluaciones de las intervenciones y saber cuáles funcionan, cuáles no, y cuáles serían los problemas o las herramientas o los mecanismos para poder avanzar hacia la implementación de políticas públicas para la atención a la violencia en cualquiera de sus expresiones o a la prevención, pero que sean probadas con evidencia, porque si no, bueno, pues sigue pasando lo que pues pasa en nuestro país, que se logra la instrumentación de alguna política, se logra por mucha presión política de las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo, que son las que impulsan estas políticas, pero no sabemos ya después que se implementan bien a bien qué está pasando con ellas, cómo se instrumentan, están llegando o no están llegando a la población blanca, y una vez que llegan, cuál es el impacto real que tienen, ¿no? ¿Sirven o no sirven, por ejemplo? Una información fundamental que deberíamos de tener y que desgraciadamente hoy por hoy pues no lo tenemos, no solamente como dicen los autores en este capítulo, en los programas de atención a hombres que ejercen violencia, sino tampoco tenemos esa información en los múltiples programas que existen en nuestro país y que se dan atención a mujeres que sufren algún tipo de violencia.
Yo ya para terminar y por último quiero expresar mi mayor reconocimiento al Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente por ser la institución que respalda el libro que hoy hemos comentado, sino también porque es la institución que garantiza y genera el avance del conocimiento a través de estas 3 direcciones, que son justamente la Dirección de Investigaciones en Neurociencias, la Dirección en Investigaciones Clínicas y la Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales, todas ellas representadas en la obra. Y eso me parece un mérito y un logro extraordinario y que se plasma, o sea, lograr que una institución nacional con tanto prestigio como es el Instituto pueda plasmar en sus 3 áreas y además en una obra, en este caso, este libro que comentamos, Violencia y Salud Mental, me parece realmente admirable. Mi más profundo reconocimiento a toda la institución, al director, por supuesto, pero también a todas las áreas que aquí se vieron involucradas y especialmente a mis amigas y colegas, la doctora Luciana Ramos y Patricia Fuentes. Muchas gracias. Mil gracias. Muchas gracias, doctora Rosario Valdés. Muy interesante escuchar a una persona que con su trayectoria en este tema de violencia, no solo desde la academia, sino desde lo social, puede identificar y reconocer esas brechas que todavía hay que trabajar y sobre todo aquello que se ha hecho, que no se ha hecho y qué aspectos puede cubrir y aportar este trabajo. Muy agradecidas por el enriquecimiento que tenemos nosotros al escuchar desde su percepción esta revisión de los capítulos desde la salud pública. Bueno, ahora me voy a permitir presentar a la doctora Lucía Rafael de la Madrid. La doctora es licenciada en Derecho por la UNAM, cursó la maestría La Persona en el Derecho en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en Francia. Es maestra en Estudios de lo Femenino y de Género por la Universidad París 8 y doctora en Literatura Comparada y Estudios Femeninos y de Género por la Universidad Nueva Sorbona, París 3. Es egresada de la Escuela de Escritores de la Sociedad General de Escritores de México, SOGEM. Es investigadora de tiempo completo definitiva A en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Fue profesora en la especialidad de Derecho y Género en el posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM de 2011 a 2017. Es profesora de las materias Feminismo y Teoría de Género y los Derechos Humanos de las Mujeres, una perspectiva desde la ausencia. Desde agosto de 2019 es profesora del seminario a nivel posgrado en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, en el seminario Feminismos y Teorías de Género y directora de tesis a nivel maestría y doctorado de la misma escuela y en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es integrante del SNI nivel 1. Su línea de investigación es Derecho, Arte, Género y Diversidades. Y tiene una sólida trayectoria en el estudio de diversidades culturales y la diferencia sexual. En el seno del Instituto de Investigaciones Jurídicas, coordina actualmente el seminario Subjetividades, Ética, Género y Justicia, Reflexiones Transdisciplinarias, en colaboración con la maestra Emanuela Borsachelo de la Universidad Complutense de Madrid. Es coordinadora del Congreso Internacional Buenas Prácticas en el Juzgar el Género y los Derechos Humanos, evento bianual desde 2016. Fue fundadora y coordinadora general del Laboratorio Nacional Diversidades, UNAM CONACYT 2017 y 2018. Es profesora, conferencista y tallerista en el marco de distintos formatos académicos, docentes y de divulgación y de trabajo con la comunidad. Fue columnista de 2011 hasta mediados de 2017 en el diario El Sol de México en su columna Un Cuarto Propio. Forma parte activa del grupo de académicas en acción crítica. Entre sus más recientes publicaciones académicas, como coordinadora, se encuentra el libro Diálogos diversos para más mundos posibles, Diversidades, Interseccionalidad, Cuerpos y Territorios, Buenas prácticas en el juzgar el género y los derechos humanos, Justicia y género,
perspectivas emergentes, derechos humanos de las mujeres, un análisis desde la ausencia, diversidades, enseñanza transversal en bioética y bioderecho, cuadernillos digitales en coautoría con la maestra Pilar González Barreda. Es escritora y poeta. Adelante, doctora Rafael, le escuchamos. El micrófono. Ya no, una enorme disculpa, como lo Nos tengo pasa que leer. a todos. Sí, según yo, después de el Congreso ya le había tomado callo. Pero bueno, antes que nada quiero felicitar a los investigadores que me precedieron por el impresionante equilibrio y estructura de sus ponencias, particularmente al doctor Fernández Guasti, porque yo me fui al extremo totalmente opuesto y fue elegir y casi diseccionar desde mi propia perspectiva uno de los artículos de la sección segunda, y de paso agradecerle también a la doctora Valdés, que ella fue mucho más extensa en el tema de la sección 2 de violencia de género, problemas de salud mental y propuestas de atención. Entonces, quería aclararlo y agradecerles además y felicitarlos porque es importante reconocer el trabajo metodológico alucinante que presentaron. Quiero agradecer sobre todo el honor y el placer que me hicieron con esta invitación a presentar el libro al Instituto Nacional de Psiquiatría Juan Ramón de la Fuente, a su director, a la editorial Cranier Porrúa y muy particularmente a las coordinadoras de esta compilación, las doctoras Patricia Fuentes Iturbe y la doctora Luciana Ramos Lira, quien en lo particular tuvo la generosidad de invitarme directamente. Un poco en reciprocidad, un poco en venganza a las formas en que la doctora Ramos Lira, admirada colega feminista y amiga entrañable, tuvo que vivir cuando recientemente me hizo el favor de ser red de salvación con su excelente conferencia magistral el mes de agosto pasado en un congreso bianual que organizo desde el 2016 y que ya tuvo la amabilidad de mencionar. No solo nos salvó, sino que fue una de las mejores conferencias y ponencias presentadas, la cual versó sobre el tema de violencia de género y salud mental. Así que, haciendo honor a lo que los feminismos nos regalan en esta sororidad, Luciana nos cachó y nos dejó muy bien paradas, cosa que le agradeceré siempre. Debo comenzar por decir que me parece apasionante la neurociencia y los temas de salud mental, pero debo ser franca, no sé nada de ellos, por lo que agradezco ser una especie de bicho raro en este mosaico de los tiempos del COVID-19, en el que se ha convertido la realidad virtual, como comentamos al principio, este mosaico de especialistas de la talla de los científicos de tamaño cartel. Por primera vez entiendo el pánico que sienten mis colegas filósofas o sociólogas o antropólogas cuando las invitamos a participar en eventos del instituto en el que colaboro. Y aunque soy testigo lectora de la claridad y por lo mismo accesibilidad de comprensión de los distintos artículos sobre neurociencia y salud mental que pueblan estas páginas, debo dejar bien clara mi ignorancia radical sobre el tema. Quizás es por eso por lo que comienzo disculpándome con una ligera ironía afectuosa con la doctora Ramos Lira, porque desde que recibí el libro me pregunté seriamente qué hago yo presentando este libro. Me centraré, como acordé con la doctora Ramos Lira, no solamente en los temas que tienen que ver con mi formación, como ya expliqué anteriormente, sino particularmente en el capítulo 10 intitulado Abordajes desde la terapia narrativa para mujeres con antecedentes de violencia sexual, brillantemente escrito por Margarita de la Cruz López y Jorge Juan Cuca Martínez, ambos autores de una literatura especializada en la llamada terapia narrativa, que me regresó y me lleva de todas las maneras posibles a mis propios temas, mis marcos teóricos y también, debo decirlo sin pena, algo que comprendo un poco más por simple experiencia y amores personales, el psicoanálisis, pero que también reconozco carezco elementos necesarios para hacer comparaciones, así que me limito a afirmar que esa cercanía es más para mí un feeling
que una afirmación científica, por lo que me disculpo por mi atrevimiento. Quiero hacer un reconocimiento particular a la red de amigas y de amigas, de colegas, de académicas y de activistas que me permitió conocer a Luciana Ramos Lira, y además a sus colaboradoras, a las dos de ellas a quienes conozco personalmente y a quienes quiero y admiro, que son Carla Flores y Adriana Sereno. No quería dejar de reconocer su trabajo en colaboración con Luciana a lo largo de todo este tiempo que llevan haciendo equipo juntas. Respecto al artículo en cuestión, no solo me parece fabuloso el engranaje del marco teórico de la posmodernidad y sus categorías de análisis y herramientas para la concreción de una teoría terapéutica en el campo de la psicología clínica y la psiquiatría, sino que nada me parece más estimulante que descubrir lo que se ha logrado en este campo partiendo de una aproximación transdisciplinaria. Y tampoco me es indiferente aprender, gracias a este libro, que esta escuela terapéutica tuvo origen en la investigación de un trabajador social y un antropólogo, y esta aclaración la hago porque la perspectiva de género de los feminismos, su epistemología muestra que la mejor manera de llegar al conocimiento es a través de la transversalidad, de la interdisciplina o transdisciplina. Y pues nada, que por eso este artículo, y ya he escuchado mi currículum, este artículo me toca particularmente, y de hecho me ha dado nuevos aires para seguir con este lado de mi formación. Como ya lo dijeron en mi currículum, mi abordaje en el derecho es desde la perspectiva crítica, desde los feminismos y la perspectiva de género. Para ser precisa, mi línea de investigación, como ya lo dijo la doctora Fuentes, es Derecho, Arte, pero particularmente Literatura por mi doctorado, Género y Diversidades, y es desde el análisis histórico del pensamiento occidental, desde una perspectiva posmoderno-transmoderna, digamos, derridiana, postestructuralista, que abordo mi investigación y mis clases, y que además realizo siempre la crítica cultural y de género al derecho. El tema de la violencia de género nos atraviesa en todos los campos que tienen que ver con la cultura, la sociedad y las ciencias, como bien lo mencionan otras autoras y autores en el libro. Ni el derecho, ni las humanidades, ni las ciencias sociales, ni las ciencias médicas están exentas de la realidad que este artículo plantea. En toda la sección 2, que ya tuvo la generosidad de explicar la doctora Valdés, queda claramente expuesto cómo la salud mental en nuestros días está atravesada por las marcas de género que una ciencia construida desde los principios de la Ilustración y marcada por las categorías y parámetros de análisis y de pensamiento de la modernidad fueron pensadas por hombres para hombres. Por lo que hasta hace apenas unas décadas y hasta nuestros días sigue ocurriendo, está marcada por una perspectiva masculinista que, como explica el filósofo francés Jacques Derrida, no podemos hacer tabla rasa de las aportaciones del pensamiento occidental, sería un absurdo, pero nos toca en cada área del quehacer humano, en cada categoría de análisis, en cada metodología, disciplina, protocolo, en cada forma de hacer y generar conocimiento y de analizarlo, de construir concepto por concepto, para integrar las aportaciones de todas las diversidades que conforman la interseccionalidad o las interseccionalidades, es decir, que crean discriminación, que crean discriminación, que pueden aportar y que además todas estas discriminaciones o todas estas diferencias quedan excluidas del pensamiento precisamente por esta construcción no solamente androcéntrica, sino construida a partir de la noción del paradigma masculino que explicaré más tarde. De construir hasta que deje la sociedad y la cultura de generarlas. Como dice Derrida, trabajamos hoy para los que están por venir, así que quizás no nos toque ver a quienes estamos aquí, esa sociedad y esa cultura desprovista de esos valores masculinos o virilizantes que generan la discriminación, que desde los feminismos llamamos, lo que decía hace un segundo, el paradigma masculino, ese hombre blanco, católico, alfabetizado, propietario, etcétera, que genera tales valores universales,
los cuales están detrás de los temas de violencia en todos los asuntos de hombres, como la tradición define, desde el concepto de éxito hasta las nociones y estructuras jerárquicas de prestigio, los títulos, las propiedades o la propiedad, las mujeres como objetos prescindibles o como aquellos de lujo que hablan de los logros del hombre que las ostenta como tales, las mujeres como punching bag del patriarcado o como territorios o cosas apropiables. No hablo yo, lo dice la escritora inglesa Virginia Woolf, y sigue siendo vigente. Una perspectiva en la que coinciden autoras y autores de esta compilación y que desgraciadamente nadie de los presentes en este mosaico no puede no estar de acuerdo, es la constatación de que, cito, en México en los últimos años los índices generales de violencia han aumentado, ya lo dijeron varias veces las y los presentadores de este libro, siendo la violencia sexual uno de los tipos más frecuentes y con mayor impacto en la salud mental. Fin de la cita. Y explican que estas violencias generan en algunas personas el desarrollo de alteraciones psicológicas, psiquiátricas graves, que ha quedado tan claro con la explicación del doctor Fernández Guasti. Como podemos leer en el artículo, el abordaje de la violencia sexual es complejo y de carácter multifactorial. Su dificultad reside en la cantidad de variables que intervienen en el fenómeno: edad, género, frecuencia, duración, relación de la persona que ejerció la violencia, respuesta del contexto inmediato, tanto familiar, social, cultural, entre otros. Este repertorio variado y significados diversos, explican las autoras y los autores. En algún momento pongo les autores, pero no voy a imponerles mi perspectiva de lenguaje incluyente. Definen los valores y la importancia que una persona determinada dará a lo vivido, impactando en su realidad. Por supuesto que estos discursos no forman parte de la individualidad, sino que son producto de las narrativas colectivas. De esta manera desarrollan como, cito, los discursos dominantes que más afectan, causan a la violencia sexual con los sustentados en las creencias de género, que refuerzan la idea de culpabilidad y responsabilidad de las mujeres, víctimas principales de este tipo de delitos, impactando de forma negativa en la percepción de sí mismas. Y eso lo demuestra muchos de los artículos que aparecen en esta sección 2, particularmente uno de los escritos por la doctora Luciana Ramos Lira y la doctora Verónica Suárez Badovinos, que tiene que ver con el trastorno de estrés postraumático complejo en mujeres sobrevivientes de abuso sexual infantil, un enfoque cualitativo que es, como muchos de los artículos compartidos y de las investigaciones realizadas por su equipo y por otros colegas del instituto, dolorosos, como decíamos al principio, apasionantes en tanto materia de investigación, pero que no podemos perder esa conexión humana como lo hace la doctora Ramos Lira y su equipo, que están siempre conectadas y cercanas a las personas con las que trabajan. Entonces, la idea es que se crean estas ideas de las personas que son víctimas a partir de significados reforzados y reproducidos socialmente por medio de la creencia de los mitos. Por lo que explican un poco más adelante en el texto, padecer un trastorno psiquiátrico, vivirlo desde el discurso patologizante o minimizado, aumenta la percepción de mayor vulnerabilidad y culpabilidad, así como de incapacidad. De manera tal que, por todo esto, los autores consideran que el abordaje desde la terapia narrativa permite cuestionar y darle un nuevo significado de la experiencia, es decir, de construir la narrativa de la violencia sexual y de los diagnósticos psiquiátricos, accediendo a nuevos relatos que fortalezcan una visión diferente de la identidad a través de la recuperación de sueños y esperanzas basado en lo que se valora, sustentado, y eso me parece fundamental, y un hilo conductor que solo puede provenir de un análisis posmoderno,
Cito, se basa en la premisa de que las personas son expertas de sus propias vidas, que tienen una sabiduría que debe honrarse en la terapia y reconociéndose como personas separadas del trauma, es decir, ellas son algo más que esta vivencia. En la lectura continua de este magnífico artículo, me hizo eco el trabajo de la maestra Nayeli Ramírez Hernández, que hoy es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. El artículo de la maestra es intitulado como Niñas, Niños y Adolescentes en el debate del mundo adulto, recomendaciones para evitar juicios adultocéntricos, que publicó en la compilación de 2018 de nuestro Congreso, editada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, cuyo título fue o es Género y Justicia. Perdón. La maestra Ramírez Hernández hace una disección sustancial de una de las convenciones internacionales más jóvenes y vanguardistas que está atravesada por estos temas. Me refiero a la Convención Internacional de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Las aproximaciones de los autores de este artículo que analizo no solo me hacen pensar en dicha convención por su transversalidad, sino porque creo comparten este espíritu posmoderno que piensa ya no en las grandes metanarrativas de la modernidad ni en las narrativas de las personas a nivel, en las narrativas de las personas a nivel individual, en la importancia de reconocerse autoridades de la propia narrativa, de la propia vida, y no infantilizar y no encerrar a las personas en discursos patologizantes o minimizados que los vulnerabiliza, aún más. La convención, dice la doctora Ramírez, cambia el paradigma tutelar adultocéntrico al reconocer en ellos verdaderos, se refiere a los niños, niñas y adolescentes, verdaderos sujetos de derecho, reconociéndolos capaces de participar desde su propia construcción psicológica y social en tanto sujetos del presente y no como un grupo de población con valor hacia el futuro. La capacidad de una herramienta jurídica de carácter internacional de renunciar a las relaciones de dominación y de control que predominan en la relación adulto-niñez es una apuesta similar a la búsqueda de las y los terapeutas narrativos de crear espacios de legitimidad para las personas a partir de renunciar o estarse cachando de no hacerlo, a establecerse como autoridades que imponen a víctimas dependientes de ellos y definir a los pacientes, como a los niños, la convención, como autoridades de sus propias narrativas. Es una de las similitudes que más me conmueven en este eco de ecos entre la terapia narrativa y el derecho internacional. Me apasiona la manera en la que quienes escriben este artículo pasan rápidamente sin detenerse en si es buena o mala la crítica, simplemente describen por una crítica de la modernidad, por su linearidad, cuando se refiere a las prácticas terapéuticas modernas que perciben a las personas y sus dolencias emocionales con tendencias a una explicación de causalidad, con énfasis en el modelo médico y en una visión totalizadora de la realidad. Visión totalizadora que las ciencias médicas comparten con el derecho cuando éste se considera neutro y no toma en cuenta que lo que la CEDAW, la Convención Internacional para Erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres, por sus siglas en inglés, propone con la elección del término igualdad sustantiva. Es decir, si me permiten la y el autor seguir saltando de un texto a otro, reconocer la narrativa de las mujeres en su realidad frente al discurso totalizante que supone que la igualdad es acercar lo más posible a las mujeres al modelo del ser cuyo centro es el varón, androcentrismo que le llaman, y me emociona ver cómo una terapia que está funcionando y que tiene todo el potencial del mundo se está aplicando ya y son un éxito a escala individual, herramientas cuyo origen filosófico e interdisciplinario es precisamente la apertura que ofrece la posmodernidad.
El centro de los estudios de género es precisamente su carácter dinámico, que considera la realidad como una construcción social y cultural en interacción con las relaciones que dan forma al lenguaje, como dicen los autores sobre la terapia narrativa, lo que puede generar tantas narraciones como personas existan. La autora, escritora feminista de los años 70, Monique Wittig, escribió en algún momento que hay tantos géneros como personas existen, que en términos generales es muy cercano a lo que proponen los autores de este artículo. Aquí me corregirán la plana sus colegas, bueno, nuestros colegas, aunque estoy un poco lejos de las ciencias, cuando exponen que esto contradice lo que plantea el estructuralismo, donde se habla de teorías de la personalidad y de estructuras inconscientes que no podemos constatar. No es entonces tan cercano al psicoanálisis como dije al principio, pero sí al psicoanálisis lacaniano con tintes posmodernos, que sí existe. Retomando la estructura del artículo, considero, como los autores explican, que el movimiento posmodernista forma parte de un cambio cultural e intelectual que ha abierto, un nuevo panorama que cuenta con múltiples subjetividades. Esto es, las verdades no son absolutas y existen muchas maneras de entenderlas. No voy a citar a los que citan porque sería el espiral de citas. Como podemos leerlo en el artículo, el filósofo más conocido de la posmodernidad es Jean-François Lyotard. Es él quien hace referencia a la importancia del lenguaje y a los significados e invita a reconocer la gran influencia de los grandes relatos, de los metarrelatos o historias dominantes que oprimen la diversidad y la pluralidad. Por eso, la posmodernidad se presenta como una reivindicación de lo individual y local frente a lo universal. Citan a Lyotard de su libro La condición posmoderna. Para la filósofa mexicana María del Carmen García Aguilar, en su libro Feminismo transmoderno, una perspectiva política, es la posmodernidad la que abre la puerta, a partir de este reconocimiento de los relatos individuales y personales como aliados, a las diferencias, a las diversidades y con ellas a los feminismos. Como podemos observar, no solo en la literatura más actualizada, sino en el periodismo dentro del género llamado hoy literatura testimonial, como lo que hace Daniela Arrea y su grupo Periodistas de a Pie, lo importante es la fuerza que la propia narrativa da a las personas víctimas de violencia, en este caso, y esa sensación de ser autoridades de dicha propia narrativa, como lo podemos observar en el libro de igual reciente factura, intitulado Ya no somos las mismas y aquí sigue la guerra, publicado por Editorial Grijalbo y Pie de Página. Los autores de este artículo explican cómo, cito, debe agregarse la importancia de reconocer el contexto en el que se construyen los relatos, presentándole mayor atención a la relación entre contexto, cultura, lenguaje, significado y entendimiento. En este sentido, el pensamiento posmoderno lo construyen las teorías del construccionismo social, de la hermenéutica y de la narrativa. Una idea fundamental es que el ser posmoderno empieza a hablar de sus problemas como entidades separadas, como algo que es externo a su identidad, lo que beneficia la ampliación de sus habilidades, fortalezas y recursos con la finalidad de reconstruir esa identidad. Por consiguiente, cada persona tiene diferentes relatos de su vida y están atravesados por lo que dictan los guiones sociales según las identidades, lo que forman los discursos de poder que construyen historias dominantes sobre sí mismas y a veces esas historias se vuelven sumamente problemáticas. Otro eco que me maravilla, me lleva al texto analítico de la maestra Ramírez Hernández, cuando ella explica el tema del acceso de niños, niñas y adolescentes a la justicia es una constante que plantea las dificultades de estereotipos que predominan en los agentes de la justicia, afectando e invisibilizando
su ser sujetos de derecho, lo cual genera discriminación. Ella, la autora, pone el acento en la adolescencia y en su progresiva adquisición de capacidades, en el proceso de su devenir adultos, y lo presenta como un elemento fundamental para el reconocimiento de su derecho que suele no tomarse en cuenta. Enfatiza la necesidad de, antes de juzgar a un adolescente, es fundamental preguntarse qué se hizo o se dejó de hacer desde el mundo del adulto, equilibrando la responsabilidad hacia los padres y relativizando, como es debido, el tipo de penas o castigos que busca aplicárseles. Que quede claro, no estoy haciendo un paralelismo entre las y los pacientes y las y los niños. Estoy haciendo un paralelismo entre la postura adultocéntrica y jerarquizada de las autoridades jurídicas, dígase juristas, jueces o funcionarios públicos, las instituciones de salud y los especialistas, particularmente los terapeutas, que De la Cruz y Cuca Martínez exponen como en busca de establecer relaciones más igualitarias y desjerarquizadas con los pacientes. En el caso del derecho, las convenciones internacionales suelen ser catálogos de aspiraciones legales y realidades de vida que deberían marcar la pauta de los derechos humanos. Aunque sabemos, como ya lo dijo la doctora Valdés, que la práctica dista mucho de llegar a su aplicación de manera general en todos los niveles. No hablo solamente de leyes, sino de reglamentos, protocolos, etcétera. Y en el derecho, más bien en México, se da de manera excepcional. Lo que es esperanzador es que, por la estructura de la función y la vocación de la terapia narrativa, la aplicación personalizada desde las y los terapeutas permite ir construyendo, como lo propone Foucault, poco a poco en comunidades pequeñas que terminan responsabilizándose les unes de los otros. Los unos de los otros, las unas de las otras, si ustedes prefieren. En estos saltos poco metodológicos que he llevado, pero sí narrativos, desde los feminismos y hacia las terapias narrativas, me viene el grito de no estamos solas o no están solas. Ese grito de guerra o de paz en estos días de necesidad, de estos días en los que se necesita tanto la flexibilidad y el cambio en las estructuras y de los métodos y marcos que nos ayuden a entendernos más humanos que humanistas, más personas y menos víctimas, más dueñas de nuestras vidas y de nuestras decisiones, que lo que a veces ocurre, que es abducidas por un sistema cultural que considera a las mujeres apéndices del sujeto de derecho llamado hombre. Esto lo tomo de un romanista francés. Esta clase de análisis sí nos da esperanza. Nos muestra que la posmodernidad no es el nihilismo soterrado, ni la apertura, sino la apertura a las micropolíticas que Foucault propone desde nuestras narrativas personales, desde nuestro compartirlas, desde saber que una mujer delincuente como una víctima, que la madre de una joven violada, así como su hija, no se definen desde ese hecho y que, como escribe la doctora Ramos Lira, la capacidad de resiliencia de los seres humanos es inmensa y necesita de los saberes todos para que tenga lugar desde los saberes otros, estos que se permiten analizar las instituciones y las teorías como eso, como construcciones culturales que, así como fueron construidas para deconstruirse, para devenir propuestas mejores, dígase del derecho, desde la psicología, la psiquiatría, desde la medicina o de las matemáticas. Esa sería la apuesta que este artículo en particular, pero también lo leído en los otros artículos, tanto en neurociencia, porque sí los leí, y me encantaron algunas cosas que tuve que quitar porque si no me pasaba más de lo que ya me pasé de mis 20 minutos. Entender que la apuesta es de construir todo el conocimiento humano, incluyendo todas esas diversidades que quedan fuera desde una perspectiva moderna y androcéntrica. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Rafael, por compartirnos su visión tan interesante a partir de la narrativa y que nos fue llevando a abordar desde diferentes perspectivas la violencia en cuanto a los actores víctima, victimario. Muchas gracias. Muchas gracias. A partir de todos los comentarios tan valiosos que se han hecho, lo que el Grupo Interdisciplinario de Investigación sobre Violencia, Salud Mental y Género del Instituto Nacional de Psiquiatría plantea que este libro, Violencia y Salud Mental, Perspectivas desde la Neurociencia, la Clínica y la Salud Pública, refleja el interés académico, institucional y social que nos ha unido para la construcción colectiva e interdisciplinaria de conocimiento que propicie una visión integradora de los efectos emocionales y psicopatológicos de la violencia, desde los posibles mecanismos fisiológicos que pueden explicarlo, desde las aproximaciones terapéuticas de la clínica y desde las intervenciones psicosociales que pueden jugar un papel preventivo en las poblaciones específicas. Esa fue nuestra propuesta, nuestro reto, y estamos muy agradecidos por los valiosos comentarios que nos han favorecido con el día de hoy y tan generosos con su tiempo para poder revisar, leer el libro y aportarnos con sus visiones tan interesantes y su perspectiva de una retroalimentación extraordinaria sobre nuestro libro. Estos son los datos donde se puede obtener el libro. Para los demás, y Luciana, no sé si tú quieras comentar algo más. Pues no, nada más agradecer. A mí la verdad me encantó que cada quien hizo, ¿no?, esta presentación desde su particular manera de ver las cosas y creo que nos aportó precisamente las posibilidades, ¿no?, que tiene el libro, que te puedes meter a dar una visión general o a cada uno de los capítulos, ¿no? Y me parece muy interesante, ¿no?, dar cuenta de que hay una diversidad de posturas también, ¿no? Que incluso dentro de la psiquiatría, la psicología, ¿no? No hay una sola postura, ¿no? Y eso me parece muy interesante que se retome. Y estoy encantada realmente, les agradezco porque les tres, así fueron estupendas presentaciones, se los agradezco muchísimo de verdad. Y pues al doctor Madrigal por quedarse aquí con nosotros a escuchar también todas las presentaciones. Muchas gracias. Claro, al contrario, con mucho gusto. Y felicidades de nuevo. Gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias a los tres comentaristas. Esas conferencias magistrales realmente complementan, enriquecen un trabajo académico, interinstitucional e interdisciplinario. Muchas gracias y buenas tardes.